en este día, ¿verdad?, de lo que viene siendo la liturgia, o lo que viene siendo, ¿verdad?, el orden de un culto. Mire, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La Biblia dice que Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces también la iglesia viene siendo la misma ayer, hoy y por los siglos. No hay un cambio, el programa de Dios ya salió, las escrituras, ¿verdad?, han sido dadas, ¿verdad?, a un pueblo, y han sido inspirados aquellos hombres, ¿verdad?, divinamente, para traer el mensaje, ¿verdad?, a un pueblo. También la Biblia menciona y dice, ¿verdad?, y en el libro de San Lucas, que cuando apareció el Señor, Él vino a preparar, a buscar, a salvar, a preparar a un pueblo apercibido. ¿Qué es un pueblo apercibido? El hermano Pepe mencionaba ahorita al principio, ¿verdad?, de que cuando haya estado oyendo o ha oído los mensajes de los ministros de Dios, de lo que está aconteciendo precisamente allá, ¿verdad?, en Israel, le movió. Es apercibimiento ese para nosotros, escuchar las buenas nuevas, las noticias, porque a veces nosotros escuchamos muchas noticias, vemos muchas noticias, ¿verdad?, pero no hay como poner más atención en las buenas nuevas, que es las nuevas de su palabra que está aquí en la Escritura. Yo menciono esto porque me he dado cuenta, no sé usted si se habrá dado cuenta, que ya la mayoría, ¿verdad?, ¿por qué no decirlo así?, de los grupos religiosos, su dedicación ha sido, ¿verdad?, más apegada a la alabanza. Y la alabanza es para Dios, la alabanza es de Dios, ¿cómo no? Es parte de un culto. Pero ¿cómo se manejaba antiguamente la iglesia cuando rendían el culto a Dios? ¿Cuál era el orden? Por eso yo mencionaba en un principio, ¿verdad?, sobre la liturgia. Esta palabra liturgia, ¿verdad?, yo viendo la palabra en uno de los diccionarios, viene siendo orden y forma determinada por la iglesia para celebración de los oficios. En este caso, uno de los oficios, ¿verdad?, vamos a hablar de un culto religioso. La Biblia habla muy claramente del culto, de lo que es el culto a Dios. Un culto, según la palabra griega, ¿verdad?, viene siendo un servicio cultural, una administración, ¿verdad?, de Dios. Según el capítulo 9, el versículo número 4, ¿verdad?, ahí habla muy claramente de lo que es un culto, o para quién fue, ¿verdad?, establecido un culto. A Dios debemos de rendirle culto. Dios ha hecho mucho por nosotros. Hemos estado escuchando, ¿verdad?, cómo Dios ha hecho tantas cosas en nuestra vida, que Dios, ¿verdad?, es merecedor de que nosotros le honremos atribuyéndole culto al Creador. Y según un informe, ¿verdad?, que yo tengo, cómo es que la más temprana descripción, vaya, de un culto cristiano que se conoce, se encuentra en las obras de un hombre llamado, ¿verdad?, Justino Mártir. Fue un hombre que existió allá, ¿verdad?, por el año 170 después de Cristo. Es la información que tiene, ¿verdad?, el que da el informe. ¿Cómo es que, verdad?, la forma en que se debía de llevar un culto? En un culto, número uno, vamos a empezar poco a poco para ver cómo es, si estamos nosotros en ese orden.
o cómo están los demás en ese orden y cómo debe permanecer ese orden. Mientras nosotros tengamos conciencia, mientras nosotros tengamos vida, mientras el Señor no aparezca, nosotros debemos de estarle, ¿verdad?, rindiendo culto. Así como le rinden culto allá en el cielo los ángeles, las criaturas celestiales. Fíjese, número 1, debía haber lectura de la Biblia. Esa es una de las cosas. Debía haber lectura de la Biblia. Lo que estamos aquí nosotros viendo. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, de modo que entendiesen la lectura. Hay un propósito. Debe de haber un propósito en el enseñador. Leer en el libro de la ley de Dios claramente, de modo que lo que está leyendo sea entendido precisamente por el pueblo, al cual está apacentando. Ahora, vamos a empezar a ver esto, primeramente lo que estoy mencionando. En el libro de San Juan, mientras lo haya, dele gloria a Dios. Capítulo número 7. A veces a mí no me cabe en la mente cómo hay gente, ¿verdad?, que asiste a un culto y aunque sea, ¿verdad?, parte de una congregación, viene cada 15 días y a veces ni a los 15 días, hermano, o se ha acostumbrado sabiendo que en una iglesia hay un programa. Si yo soy un miembro activo de una iglesia, debo de meterme dentro del programa de esa iglesia. Por ejemplo, esta iglesia tiene un programa, tiene culto, por ejemplo, hoy día domingo. Antes del día domingo se lleva a cabo, ¿verdad?, la escuela dominical, luego viene la hora del culto y lo hacemos el culto, que es como estamos ahorita, rindiéndole culto al Señor. El día de mañana dentro de ese programa hay un culto. El día de jueves dentro del programa hay un culto. El día de viernes tenemos, ¿verdad?, lo mejor para nosotros para reunirnos y juntos platicar con el Señor. Tenemos el día de oración. Es algo, ¿verdad?, que es parte de lo que nosotros debemos de rendirle al Señor si queremos tener una vida avivada, una vida de un avivamiento. Por eso el libro de Habacuc menciona y dice, ¿verdad?, en el capítulo 3, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, dala a conocer. Enseguida menciona y dice, Dios vendrá de Temán, el santo del monte de Parán. Y luego habla, ¿verdad?, habla de los cielos, habla de la tierra. Y luego dice que se llena de su alabanza. Esa profecía está aplicada para los últimos días, que son los días que están sucediendo. Y en medio de estos días difíciles, nosotros debemos de pedirle al Señor que avive su obra, primeramente en mi persona, y luego su obra en general, ¿verdad? Y Dios nos escucha a nosotros. Capítulo número 7 del libro de San Juan, verso número, dice así, de esta manera, 39. Vamos a leer el verso número 39. Dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El que está hablando aquí es el Señor Jesucristo, y está provocando a sus discípulos, está provocando, ¿verdad?, a las gentes, ¿a qué? A escudriñar. La palabra escudriñar ahí es inquirir, buscar. Esa es la provocación, escudriñar las Escrituras. Y luego les dice, no se queda ahí, les dice como hombres o como personas que conocen a Dios o que dicen conocer a Dios,
porque en ellas os parece, a ustedes les parece, ¿verdad?, que se encuentra la vida eterna. ¿Qué es lo que estamos nosotros buscando? ¿Qué es lo que hemos entendido? Que hay una vida mejor que esta física, la vida eterna, una vida donde no habrá más lloro, donde no habrá más, ¿verdad?, lamento, no habrá más gemir. Necesitamos nosotros ser, ¿verdad?, personas conscientes. Por eso es un pueblo entendido. No simplemente, ¿verdad?, como se mencionaba hace días que predicaba uno de los hermanos, ¿verdad?, no simplemente gente, sino ser gente, pero no una gente simple, que no conoce, que ignora las cosas del Señor, sino que las está buscando, ¿verdad?, porque hay un propósito, hay un pago, hay un premio, ¿verdad?, hay una bendición en un futuro, porque no están nuestros ojos puestos en la vida material, no, ni en la vida física, no. Un día nosotros vamos a morir, tenemos un tiempo nosotros en que va a llegar el momento en que vamos a morir. ¿Y cómo vamos a morir? El salmista en una ocasión, ¿verdad?, paréceme que es el Salmo 13, donde dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo te olvidarás de mí? Y luego dice, ¿verdad?, que no permita que el enemigo le haga daño, que no permita que él muera en muerte, o sea, morir en un estado, aunque tienes vida física, mueres, pero no morir en muerte, en una muerte espiritual, fuera de Dios, morir sin Dios y sin esperanza. Ese es, ¿verdad?, nuestra meta, morir un día, ¿verdad?, pero morir sirviendo al Señor. Gloria a su nombre. Primera de Corintios, capítulo número 15. Provocando el ministro, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe de hacer el ministro? Provocar al pueblo. Dice el versículo número 1. Dice de esta manera: además os declaro, hermanos, mire qué claro, además os declaro, y ahí pone una coma, y luego especifica a quién se está dirigiendo. Dice: además os declaro, hermanos. Es para nosotros, ¿verdad? Dice: el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retienes la palabra que te he predicado, eres salvo, sino que si no creísteis en vano. Cuando el Señor nos dijo allá, ¿verdad?, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y que ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, esto no es cosa, ¿verdad?, de nada más escuchar. Esto no es cosa de ignorarlo. Esta es una cosa, ¿verdad?, de estar siempre vigente, buscando al Señor. Y el hombre les está haciendo muy responsables, les está dando una declaración. Yo les declaro a ustedes, hermanos, que el evangelio que les he predicado como ministro, el cual también recibisteis, en el cual también, dice, perseveráis. Hasta ahí les detiene. Perseveramos nosotros todavía, pero enseguida menciona y dice: por el cual asimismo, fíjese cómo el evangelio mismo es para nosotros una protección. Por el cual asimismo, si retienes, ¿qué retener? Tener contigo. Si recibes eso, pero ahí lo tienes. Si retienes, dice el texto, la palabra que les he predicado, vas a ser salvo, si no creísteis en vano. ¿Qué sucede cuando nosotros nada más oímos? Que sucede lo mismo que en la parábola del sembrador, que la palabra cae, ¿verdad?, en un lado del camino, llegan las aves y la comen.
¿Qué sucede cuando nosotros salimos de aquí y nos olvidamos de lo que hemos escuchado? Quizás podemos decir, oh, qué bonita la predicación, oiga el hermano qué bien predica, sea el predicador que sea. Pero aquí se trata de retenerla, tenerla conmigo. Retener la palabra, ¿verdad?, es buscar la manera de hacer lo que Dios está diciendo. Eso es retener la palabra. Si no, ¿qué dice? Se puede creer, hermano, pero creímos en vano. Yo creo que Dios existe. Yo creo tantas cosas que Dios me habla. Pero hay que retener lo que yo creo. Eso es. Se trata de retener lo que yo creo. Y al retener lo que usted cree es vivir conforme a lo que usted ha escuchado, a lo que Dios le está diciendo, a lo que Dios le está mandando. Eso es retener. Si no, creo en vano. Así me la pase cada culto aquí, ¿verdad? Así no falta ningún servicio, así a nada. Fíjese, si no faltando a un servicio, si no faltando a alguna actividad, ¿verdad?, como miembro de la iglesia, sabemos nosotros, ¿verdad?, que no hay una perfección en nosotros. Qué difícil es sostenerse, hermano. Qué difícil es salir adelante. Y somos personas constantes. Y es muy difícil. Ahora, para alguien que no retiene la vida fuera de aquí, de hecho, de una persona, ¿verdad?, que no es constante, de una persona, ¿verdad?, que no está, ¿verdad?, sirviendo a Dios como debe servirlo. ¿Qué es lo que sucede, hermano? Allá afuera es otra persona. Es otra persona. A veces queremos nosotros, luchamos, ¿verdad?, y nuestras manifestaciones afuera son diferentes a las que debemos manifestar como cristianos. Simplemente las bendiciones no son iguales, las bendiciones a las de una persona que está apegada a las cosas de Dios. ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanta escasez, verdad? ¿Por qué tanto problema familiar? Los matrimonios con los hijos, tantas cosas que suceden. Y en lugar de buscar, de recurrir a las rodillas, nosotros buscamos un escape. El mundo nos presenta muchos escapes para olvidarnos de nuestro problema. Pero ahí está el Señor. Él dice, ven a mí, tú que estás trabajado y estás cargado, que yo te haré descansar. Pero condiciona y dice, pongo mi yugo sobre ti, o lleva mi yugo sobre ti, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y vas a hallar descanso para tu alma. Eso es precisamente. Ahora, punto número 2 para un culto. Debía de haber enseñanza. Debía de haber enseñanza. Voy a tocar un punto para ver a dónde lleva la enseñanza. Ahí en la primera de Timoteo, la segunda, me parece que es la segunda. De la carta del apóstol Pablo, capítulo número 3, verso número 4, recomendándole a una persona ahí, un joven, pero ya no lo voy a mencionarlo como joven, aunque es como evangelista, vaya. Ya un evangelista es un ministro, ¿verdad?, ya identificado, reconocido. Y a veces se puede ser hasta ministros visibles, porque la predicación nos puede presentar a nosotros ante la gente como un ministro, ¿verdad?, de un ministerio visible, notable, que es lo mismo. La gente nos estima nuestra predicación. Dice
el capítulo número 3 de la segunda de la segunda de Timoteo, versículo número 14, dice: cuando se retiene, está provocando a lo mismo cuando dice: empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Cuando le dice empero persiste tú, no está generalizando, está hablando directamente a alguien, ¿verdad?, que le da a entender, es que tú vas a responder por ti, nadie va a responder por ti, tú vas a responder por ti mismo. Persiste tú, singular, le dice, en lo que has aprendido, y lo que dice enseguida, y te persuadiste. Fíjese cómo le está hablando. Insiste en lo que has aprendido, y hay un dispersamiento así. Te persuadiste, estás en un avivamiento, bueno, te avivaste con eso. La enseñanza lleva a un avivamiento. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, lleva a un avivamiento, a un despertamiento, no a una vida adormecida. Y luego le dice enseguida, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16. Toda escritura es inspirada divinamente. Y luego la utilidad, y útil para enseñar, para redarguir, o sea, para reprochar, para amonestar, para probar. Tiene una finalidad la escritura. Y cuando habla la escritura, ¿verdad?, de un reproche, de una amonestación, de una prueba, ¿verdad?, no lo está echando en cara, ¿verdad?, para un daño, para hacernos sentir mal Dios, sino lo está haciendo, ¿verdad?, para que nosotros nos está recordando, vaya, está insistiendo en nosotros por medio de la escritura. Y lo dice enseguida, para corregir, nos corrige, hermano, esto nos lleva a una corrección, para instituir en justicia, verso número 17, para que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, maduro, enteramente instruido para toda buena obra. La instrucción es muy buena, hermano. Es lo que Dios quiere, que nosotros caminemos en esa forma, que nuestra instrucción sea completa, no una instrucción, ¿verdad?, a medias y nos quedemos nosotros ahí. Estoy mencionando esto, ¿verdad?, porque para eso es el culto. En la liturgia se hablan todas cosas, por medio de la enseñanza hay un despertamiento en el pueblo que quiere. Estoy hablando del pueblo que quiere, estoy hablando, ¿verdad?, de verdaderamente alguien, ¿verdad?, que se considera parte de la iglesia y que quiere vivir bajo la voluntad del Señor, y que está consciente, ¿verdad?, que un día va a estar presente ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque ha de responder por lo que ha hecho por medio del cuerpo, ahora sea bueno o sea malo. Mientras estamos en el cuerpo, mientras tenemos vida, de hecho tenemos que estar presentes al Señor. Debemos de estar buscando al Señor, debemos de estar, ¿verdad?, que debe de haber un despertamiento, vaya, en nuestra vida. Ahora, debía de haber exhortación. Esa palabra exhortación a veces la gente, ¿verdad?, la toma a mal o no la entiende y la toma como un regaño, o regaña a alguien, porque hay gente que usted le quiere mencionar algo, le quiere decir algo, y luego su pensar es, ya me van a regañar. Oiga, qué triste, qué triste. Con eso uno está cerrándose, está truncando. Todavía no sabemos, ¿verdad?, lo que se nos va a decir cuando nosotros ya estamos truncando ahí. Nuestra mente va a ser un regaño, ya me cerré en esa forma. Pero no,
esa palabra, ¿verdad?, exhortación, yo veía, ¿verdad?, el escrito, viene siendo modo constructivo. La exhortación es un modo constructivo, viene siendo un consuelo, eso viene siendo una exhortación. Y nosotros a veces la tomamos a mal, hermano, o la usamos mal la palabra, no construimos, realmente regañamos, no consolamos, ofendemos, vaya, dañamos. Y la tomamos, me lo exhorté o me la exhorté. Eso no es así. Por eso en la liturgia, en los cultos al Señor, ¿verdad?, debe haber este tipo de enseñanza para que nosotros, ¿verdad?, podamos realmente vivir una vida constructiva. Segunda de Pedro, capítulo 3, fíjese lo que dice ahí, Aquí aplica esta palabra exhortación también, pero fíjese en qué modo la aplica, Dice el versículo número 1. Vamos a empezar en el 1. Y el versículo número 2, no, voy a tomar esos dos versículos. Fíjese lo que dice el versículo número 1, dice, carísimos. Fíjese cómo nos está llamando, hermano, carísimos. ¿Por qué? Vamos allá, ese es un superlativo. Como cuando dice, ¿verdad?, muy claramente, el libro de Eclesiastés, que allá menciona muy claramente, dice, yo os escribo ahora esta segunda carta, por las cuales ambas, fíjese, por las dos cartas, fíjese la finalidad, ¿con qué las escribe? Con la finalidad de que haya un despertamiento. Por eso estoy hablando de que debe haber esta enseñanza, debe haber exhortación. Dice, por las cuales ambas despierto. Fíjese cómo el hombre despertaba con exhortación vuestro limpio entendimiento. Bueno, le está hablando aquí a gente que le está llamando carísimos. Carísimos, de hecho, es la iglesia. La iglesia, de hecho, es de gente que no tiene, ¿verdad?, su entendimiento entenebrecido, que no tiene su entendimiento sucio, que tiene un entendimiento limpio, que es un entendimiento conforme a la palabra, porque la palabra, ¿verdad?, es como jabón de lavadores. La palabra le limpia el entendimiento a la gente, a la que la recibe. Hay gente, oiga, que como vive amargada, que válgame el Señor, ni se relaciona, ni, bueno, digo yo, gente que tiene años en una congregación, ¿verdad? Y de años tratándonos, viéndonos, ya nos conocemos bien, ¿verdad? Pero nosotros seguimos ahí cerrados, no nos relacionamos. ¿Por qué? Quizás hemos tenido experiencias o tenemos experiencias, pero no son los mismos con los que estoy tratando. Ahora estoy tratando con gente, me relaciono para seleccionar, ¿verdad?, mis amistades. Tampoco se va a relacionar parejo, va a seleccionar usted sus amistades. Por eso dice, carísimos, yo os escribo esta segunda carta, por las cuales ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Mire, ahí hay una palabra griega para exhortación, precisamente para referirse con instrumentalidad, medio constructivo. Eso es lo que dice ahí la palabra exhortación. Fíjese, se lo voy a parafrasear, por las cuales ambas despierto con instrumentalidad, con un medio constructivo, tu limpio entendimiento.
Hay gente, hermano, que a veces hasta a los ministros como que les tiene miedo, como que les tiene temor. Sus pensamientos piensa que son igual de sucios, o los pensamientos del ministro que son igual de sucios que los de él. No, un limpio entendimiento no hace un juicio ligero. Por eso el Señor dice muy claro: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Así como mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, así mis caminos son más altos que tus caminos. Ahí está esa palabra. Despierto con instrumentalidad. Estoy despertando, ¿verdad?, en un medio constructivo, tu limpio entendimiento. Y luego dice la razón, verso número 2: para que tengas memoria, para que no se te olvide, para que te acuerdes de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y de nuestro mandamiento. Y luego se firma casi y dice que somos apóstoles del Señor, o que somos, ¿verdad?, enviados del Señor. Oiga, ¿cómo vamos a quitar nosotros la forma de la liturgia? No, a un lado ya no vamos a usar mucho la Biblia. No. Ahora hay que seguir alabando y alabando y alabando y alabando. Y usted ve a la gente que alaba y alaba y alaba y no se cansa y se gozan y se gozan. Pero simplemente mira usted, ¿verdad?, su figura, y se visten casi como el mundo, oiga. Ve la mundanalidad de la gente. Pero cómo adora al Señor. Para eso es precisamente la palabra de Dios. Ese es el orden de los cultos, porque llevan una finalidad, como estoy mencionando, constructiva. Es un medio constructivo de construir nuestras vidas. Ahora, debía de haber exhortación. Usted puede leer el capítulo 8 de los Hechos, el capítulo 14, el versículo número 21. Voy a aprovechar porque está muy importante ahí. Hechos 14, voy a aprovecharlo. Y verso número 22. Mira, hermano, cómo dice ahí. Dice: y como hubieron anunciado el evangelio a aquella ciudad, enseñando a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. Aquí cuando habla de hubieron anunciado el evangelio a aquella ciudad, no se trata nada más de estar como cuando vamos a un parque y empezamos allá a gritar. Es parte del evangelio. Pero un evangelio constructivo es cuando usted platica con la persona cara a cara, la instruye de persona a persona, se sienta con ella a comunicarle el evangelio del Señor. Es trabajo. Por eso dice el texto: y como hubieron anunciado el evangelio a aquella ciudad, enseñando a muchos, volvieron a Listra y Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, ahí está esa palabra, a que permaneciesen ¿en qué? En la fe, y que es necesario que por muchas tribulaciones entremos, generaliza, dice, en el reino de Dios. Eso es, que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Oiga, qué bonito es esto, ¿verdad? Entenderlo, hermano, que esto nos sirva para ser más esforzados. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, debía de haber oración. Nada más voy a tomar un texto, ¿verdad?, a causa del tiempo. Si alcanzo a tomar dos, los tomo. Uno de ellos es
El libro de los Hechos, también aquí mismo, capítulo número 3. Esto es parte, de la línea de oración, porque para orar no nada más lleva una línea, no, lleva 3 líneas. Esta es una, la que voy a leer. Verso número 1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo al tiempo o a la hora de la oración. Bueno, como iglesia, dentro del programa de una iglesia debe de haber tiempo, debe de haber un tiempo de oración como iglesia. Y ellos tenían, ¿verdad?, ese tiempo de oración a la hora nona, que eran las 3 de la tarde nuestra, si así lo queremos tomar. Pero ellos tenían un tiempo de oración como iglesia. Es que nosotros a veces, hermano, no nos organizamos. Nuestra vida no es una vida organizada. No estamos conscientes que no todo es lo material para este hombre exterior, porque mientras este hombre exterior se va desgastando, ¿qué sucede con el interior? El interior se renueva día con día. Pero ¿cómo se va a renovar? En la comunicación también, o en darle la parte también, ¿verdad?, que es con Dios. Es la única forma que el hombre interior se va a renovar. El exterior, de hecho, quiera o no quiera, se va a acabar, pero el interior va en ascendencia. La senda del justo se está refiriendo al justo, ¿verdad?, porque se está refiriendo a su alma, se está refiriendo, ¿verdad?, al hombre interior. Es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es la senda del justo. Debe ir en aumento cada día. Mientras este se va acabando, el interior debe de ir en una renovación para poder llegar al Señor nuevecito. Vamos a llegar nuevecitos allá con el Señor, si es que nosotros, ¿verdad?, estamos en ese ejercicio. Oiga, pero cuando no estamos en ese ejercicio, hay algunos que sí aspiramos, ¿verdad?, a estar un día con el Señor, pero hay algunos que ni siquiera aspiran porque no ponen atención a las cosas de Dios, no ponen atención a su vida. Para todo hay un pretexto, para todo hay una excusa. No hay conciencia, ¿verdad?, de que Dios ha cambiado mi vida, de que ha perdonado mis pecados, de que ahora mi vida no debe ser igual a la vida del mundo, que debe ser una vida de esfuerzo. ¿Para qué? Para guardarme a mí mismo, para cuidarme a mí mismo, para un día realmente estar con el Señor. La senda del justo es como la luz de la aurora, ve en aumento hasta que el día es perfecto. Capítulo 1, vele para atrás. Verso número 12 del libro de los Hechos. ¿Cómo comenzó la iglesia? Y luego la confirmación viene en el capítulo 2, cuando Dios derrama de su Espíritu. ¿Cómo queremos nosotros la llenura del Espíritu Santo si nunca lo buscamos? Quiero decirle que la experiencia de la oración es que lo lleva a obtener la llenura. El bautismo del Espíritu Santo ya lo recibimos desde que creímos, fuimos bautizados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora cada vez que viene en nuestra vida, esa es la llenura. ¿Y cómo voy a querer estar siendo llenos si nunca, ¿verdad?, me presto para las cosas espirituales? Siempre estoy ausente de la oración, desde mi casa, desde la iglesia, en ninguna parte lo hago. A veces lo que hacemos es que es más lo que leemos, pero debe de ir, ¿verdad?, compaginada toda la cosa. Por eso dice el versículo 12: entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y entrados,
subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón Celotes y Judas, hermano de Jacobo. Verso 14. Todos estos perseveraban unánimes o insistían en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Una congregación de oración, hombres y mujeres, hombres y sus esposas, esposas y sus maridos, insistían. Y usted ve, ¿verdad?, el resultado más adelante, que es lo que sucedió en el capítulo 2 de los Hechos. Viene ese derramamiento del Espíritu Santo. Los llena a todos. Y empieza el Señor, ¿verdad?, a hacer un trabajo. Ellos empiezan a hablar en otras lenguas, porque ahí había de diferentes naciones, aunque eran judíos, no todos hablaban el mismo idioma, y el Señor empezó a hablarles a cada uno, ¿verdad?, en su idioma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquellos hombres fueron llenos del Espíritu Santo y Dios los usó grandemente. ¿Queremos que Dios nos use grandemente, hermano? Esa es la razón, hermano, de que debemos nosotros estar en el culto. Otra de ellas es, debe de haber alabanza. En el capítulo 2 de los Hechos vamos a ver la alabanza de los Hebreos, perdón. Capítulo 2 del libro de los Hebreos. ¿Cómo dice el escrito más apegado? Yo lo he dicho muchas veces, una cosa es la oración, la adoración. La adoración es adorar a Dios, ¿verdad?, por lo que es. Alabar a Dios es por lo que hace. Para adorar únicamente Dios debe de ser adorado. Para alabanza usted puede alabar a una persona. La mujer que teme al Señor, dice, esta será alabada, reconocidos sus hechos, que es lo mismo. Ahora, dice el libro de los Hebreos, capítulo número 1, versículo capítulo número 2, perdón, versículo número 11 y 12. Y aquí le vamos a parar. Dice el versículo número 11, dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Gloria al Señor. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Verso número 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Aquí vamos a ver algo. Cuando dice en medio de la congregación, ahí aparece la palabra eclesia, para referirse a la iglesia, para referirse, ¿verdad?, a nosotros, no al lugar, referirse a la iglesia. Y luego cuando dice en medio de la iglesia te alabaré, ahí menciona el escrito antiguo, dice cantaré himnos. ¿Ya ve? No nada más es cantar himnos, porque a veces ni himnos del Señor son a veces unos cantos tan modernos, ¿verdad?, que es más el ruido que hacen, es más la emoción en la cual entran y a la cual motivan a muchos, aunque saliendo de ahí, ¿verdad?, vivan una vida, ¿verdad?, muy apegada a la vida de las gentes. No, la alabanza al Señor, como estamos nosotros, ¿verdad?, debe de cantarse himnos. Si hay cantos modernos, tienen una letra preciosa y los cantamos,
Pero no todo debe de volverse eso, no. Debe de haber una conciencia de lo que es un culto. Como yo mencionaba, lectura de la Biblia, enseñanza, exhortación, oración y alabanza. Si nosotros nos ponemos, ¿verdad?, a ver en qué forma estamos nosotros, ¿verdad?, llevando nuestros servicios, pues nos podemos gozar. No hemos dejado de hacer lo que la iglesia siempre ha hecho. Gracias a nuestro Señor. Pásenle, por favor.